Pero muchas gracias por venir hoy a la Liga de Mujeres de Santa Bárbara. A un foro. Estamos tratando de educar y esa es nuestra función principal. Soy Amanda Pelch y copresidente de la educación comunitaria, de los servicios a los votantes y de administración de la Liga de Mujeres. Refiriéndonos a la junta de hoy, ¿por qué California subió el salario mínimo? Este es un tema con muchas cosas y se nos sube la presión a muchos, como a mí. Porque el dinero que una persona gana es lo que le da gasolina, digamos, a su vida y a la economía general. En Santa Bárbara sabemos que el costo de la vivienda es totalmente fuera de lógica y no coordina con el salario mínimo. En el presente son $10 por hora. Si alguien trabaja 40 horas, esto es $400 y $1,600 antes de cualquier deducción. La mayor parte de los contadores dicen que son entre 25 y 30% de las deducciones básicas. Entonces no es mucho para vivir. El federal es 17.95. Entonces son 1,100 antes de deducciones. Para California es $15 la hora. Va a llegar en el 2020 a $15 la hora. Esto va a ser $600 a la semana y $2,400 al mes. De nuevo, antes de deducciones. Mantengan en su mente que esos números de los que estoy hablando deberán ser reducidos entre un 25 y un 30% y normalmente no incluyen nada de salud, cuidados a la salud ni nada más. Entonces nuestra pregunta es, hablando sobre el salario mínimo, ¿cómo alguien puede vivir con eso? Hay algo más grande que necesitamos considerar. Hablando sobre las necesidades humanas básicas y de los asuntos, hay un libro que nos provee la Organización Nacional. Y estoy buscando mi tercera página, ya la encontré. Nuestra posición dice que el ingreso mínimo deberá ser de acuerdo a las regiones y en relación al costo de la vida y deberá ser revisado frecuentemente. Debería ser ajustado de acuerdo al costo de la vida y se debe de tomar en consideración los cambios como del poder adquisitivo del dólar. No es una declaración muy fuerte y no dice, pero lo que sí nos dice es que cada área debe de tomar la decisión de qué puede ser un salario mínimo para su localidad. Y vivimos en un lugar como Santa Bárbara, en que la vivienda es mucho más elevado que en muchas otras áreas del estado. Eso se convierte en una pregunta muy difícil, pero hasta aquí llegamos con esto. Hoy tenemos 3 personas que van a hablar sobre 3 aspectos del salario mínimo en California y deben de saber que nosotros creemos en la liga que hoy $15 es el salario mínimo que deberíamos estar recibiendo en nuestra área. Y el gobernador Brown ha elegido decir que si
que debe de ser $15 en el 2002, del 2020. El primer presentador es Fred Hoffman, después Lucas Zucker y después Marcos Vargas. Fred Hoffman tiene un título en Ciencias Políticas de UCSB en 1969. ¿Por qué hice una pausa? Es porque hemos estado hablando recientemente de que fuimos a la escuela, a la misma escuela primaria, a La Colina y a San Marcos. Entonces a mí se me había olvidado todo eso y gracias por recordármelo. Ha sido un instructor en el City College desde 1971, enseñando ciencias políticas hasta el 2012 y eventos contemporáneos en la escuela para adultos hasta el presente. Ha escrito muchos artículos que han aparecido en las páginas de opinión en el Santa Barbara News Press, en el Independent y en Montecito. Muchas gracias. Si quiere venir al podio será mejor. Creo que todos ustedes tienen esto, que son los básicos de los tiempos del incremento al salario mínimo. Algunos grupos han trabajado en esto. Esto está... son las ciudades de California que ya han incrementado el salario mínimo. Mi papel aquí es ser como el abogado del diablo para hablar sobre aprovechando que tenemos un mercado libre en las ideas. Yo pienso que incrementar el salario mínimo tan dramáticamente en un tiempo tan corto puede ser un daño colateral y creo que va a representar menos contrataciones que hagan los patrones por el incremento al salario mínimo. Creo que todos estamos de cuenta y creo que la controversia más grande es que elevar el salario mínimo entre los economistas siempre ha sido ¿cuánto es demasiado? O sea que si se eleva el salario mínimo en forma modesta es una buena idea o si es mejor idea subirlo más o si es elevarlo mucho es todavía mejor. Y lo que creo es que los economistas van a estar de acuerdo en que en cierto punto elevar el salario mínimo demasiado puede crear un problema muy grande. Y en este papelito sí hay un lado muy positivo de elevar. 37% de los trabajadores en California se beneficiarían por tener más un incremento en su salario. No estoy diciendo que 37 tienen el salario mínimo, pero será un efecto que afecta a otras personas. Las personas que van a tener un incremento, eso es muy bueno para todos. Pero por otro lado, hay riesgos en relación a los patrones contratando menos personas por los salarios. Entonces, el gobierno federal está pensando en elevarlo a 7 y pico y ahorita son 7.75, me parece, o 7.25. En este momento hay muchos economistas que le dan información al Congreso sobre legislación que se propone, pero una de las cosas en contra de la credibilidad del presupuesto es que todo el mundo se enoja del lado izquierdo y de la derecha y todo el mundo empezaría a escoger lo que les gusta y ignorarían o repudiarían lo que no les gusta. Pero creo que este presupuesto del Congreso habla sobre los riesgos, hizo un estudio sobre riesgos de subirlo a 10.10, no a 15. El lado bueno
es que es 16.5 millones de trabajadores verían su salario incrementado si, si es a 10-10. Eso significaría 900,000 hogares y eso los elevaría más de la pobreza, del nivel de pobreza. Nuevamente, ese es algo bueno. Ahora, la parte mala es que se perderían los trabajos, 500,000 trabajos, el 0.5% de todos los trabajadores. Entonces hay también muchas variables en la economía y estamos proyectando, tomando en consideración tantas cosas, es muy difícil predecir la pérdida de trabajos. El mejor de los escenarios, a lo mejor no se pierde nada si se sube a 10-10. El peor de los casos sería que se perdieran 10 millones. Entonces, ustedes pueden discutir que este riesgo es hipotético, pero vamos a hablar sobre un ejemplo. Vamos a hablar sobre Milpa Street. Hay varios incrementos en los incrementos, pero para el 2023 la mano de obra va a ser $15 por hora. Y hace no mucho California estaba operando bajo el salario mínimo federal. En 6 años, en un periodo de 6 años. Entonces, si tomamos este negocio en Milpas de 3 empleados, entonces vamos a tratarlo de hacer simple para hacerlo en nuestra cabeza, ¿verdad? Si tiene 3 trabajadores al salario mínimo, vamos a decir que ganan $10, 7 días a la semana, esos son $152 al día de incremento. Además, se tienen que tomar en cuenta los impuestos que los patrones tienen que pagar. Para Medicare, para Disability, son como 10 centavos en cada dólar. Entonces ya son como $165 al día. Esos son $5,000 al mes y $60,000 al año. Entonces, si les ha dicho que les han elevado $5,000 al mes, usted le va a decir, bueno, usted puede pagar eso, pero eso le está pagando a los trabajadores y es benigno, pero en realidad es un costo para los negocios de $5,000 al mes. Entonces hay que ponerse en los zapatos de las personas de un negocio pequeñito. Es posible o imaginable que se van a cortar las horas para los empleados para no contratar a una persona más o dejar ir a una persona. Todo esto está dentro de las posibilidades y las investigaciones que se han hecho han sugerido que el daño colateral, aunque sea de 10 centavos, va a causar algo no positivo. Ahora, para mí, en el mundo real de la economía, ese daño colateral es aceptable y es muy frío decir algo así. Y depende de si usted va a ser de los que gana o pierde, ¿verdad? Pero en el mundo real es algo aceptable, pero tenemos que considerar que si se va a subir a 10-10, es cierto, es una cantidad real, porque subirla a 15, los daños laterales serían mucho más grandes. Creo que hay una forma alternativa para elevar el salario
de los trabajadores de bajos ingresos, que involucraría un incremento más modesto en el salario mínimo. Y eso equipararlo con un corte en los impuestos que tendría que pagar el negocio. Vamos a decir, una familia no está pagando ni 25 ni 30% de impuestos al gobierno. Esa familia no está pagando nada de impuesto federal, sino que está también obteniendo muchos miles de dólares como créditos. Una familia que gana $25,000 tendría como hasta $5,500 de regreso. El estado de California también tendría un retorno. Y esa familia entonces podría obtener hasta $8,000 que el gobierno le regresaría. Y una de las... Entonces esto lo tenemos y esto ha estado muy por debajo del radar. Pero muchas familias se benefician de este tipo de recorte en los impuestos. Y creo que eso sería una mejor manera, que presentaría muchos menos riesgos y muchos menos daños colaterales que subir. Si lo subimos menos de a $12 o $13 y hacerle una mejor propuesta en los impuestos. De esta manera sería como un láser nada más a las familias de bajos ingresos. Los estimados suben hasta un 30% por un porcentaje de los trabajadores que ganan el salario mínimo, que vienen de familias de clase media. O sea que si sube el salario mínimo para llegarles a los trabajadores de bajos ingresos, el 100% le iría a las personas de bajos ingresos. Esa es mi principal preocupación y la quiero resumir. Es que subir el salario mínimo tanto, así de rápido, creo que no toma en cuenta las consecuencias en las que nos están pensando y que podría reducir las oportunidades de empleo para los trabajadores. Are there any questions for Mr. Hoffman? ¿Hay preguntas para el señor Hoffman? No tenemos micrófono todavía aquí. Okay. Usually that's taken care of. Normalmente eso ya lo tenemos previsto, pero aparentemente no lo teníamos ahora. Tenemos preguntas acá atrás. Mi pregunta es que la mayor parte de los problemas que tenemos en este país es porque todo se va hacia otros países. Entonces, nacionalmente, si los salarios suben, probablemente más cosas se irían al extranjero. Y esa es mi principal preocupación. Porque todo lo que sucede en este país es porque estamos mandando hacia afuera a nuestros manufactureros y eso nos está acabando. ¿Respuesta sobre esto? Sí, quiero mencionar que entre las consecuencias que no se han pensado al elevar
el salario mínimo puede ser un incremento en la manufactura yendo hacia otros países. Ellos hicieron lo adecuado a muchas compañías al regresarse a Los Ángeles y eso hace la resurrección de las diferentes industrias cuando se traen aquí. No, esto no es debido no fue debido al incremento en el salario mínimo, pero creo que los patrones buscarán maneras de evitar pagar esos aumentos en el salario, o la otra es tener contratistas independientes. Están haciendo el mismo trabajo los empleados, pero no son empleados, sino son sino son independientes y ellos no están cubiertos por el salario mínimo. Entonces, o también la otra parte es la economía debajo de la mesa, básicamente. Entonces, todo esto, en lugar de todas estas cosas, se intensificarían con el incremento. Mike's. And I thought there was a gentleman over there. Y creo que hay otro señor ahí atrás que quiere hablar. Go ahead. Oh. ¿Tenemos alguna información de experiencia, lo que han hecho otros países que han intentado elevar el salario mínimo? No, estamos en mares no navegados. Y una de las grandes cosas es que es un laboratorio para la experimentación cuando esto se hace en el gobierno federal. Y tenemos ciudades como San Francisco que si ellos instituyeran este incremento, sería bueno para ver cómo funciona, cuáles son las consecuencias o si no hay consecuencias. Pero sobre ese mismo tema, es lo mismo que decía Amanda y la posición de la Liga de Mujeres. Esto no reconoce las diferencias regionales y le da el mismo incremento en San Francisco y en Fresno, en San Francisco y en Fresno. Y obviamente los negocios van a estar más impactados en Fresno que en San Francisco. Entonces, sí, la ley de California ahí sí reconoce las diferencias regionales y depende de la región, básicamente. Pero todo lo demás pero también quiero decir, si no fui muy claro, yo apoyo que se eleve el salario mínimo, pero elevándolo tanto es tierra desconocida. Tenemos más preguntas y creo que aquí hay más. Had a question. I'm not sure what you're telling me to do, Gary. Oh, thank you. Okay. I have two questions for Fred. Tengo dos preguntas para Fred. Si vamos a 1970, ¿cuál sería el ajuste, el valor ajustado? La razón del que fue impuesto los $10, eso sería el ajuste a la inflación de 1969. Y la segunda pregunta es, ¿se imaginan si se quedara en 10-10? ¿Las importaciones se detendrían o las exportaciones o porque el mercado así funciona?
Creo que es más difícil de que eso. Sí creo que cuando el gobernador Brown firmó el incremento al salario mínimo, dijo algo muy revelador. No creo que lo voy a representar mal, pero él dijo algo interesante. Esto puedo que no tenga mucho sentido económico, pero tiene un sentido social y ético. Aún él tuvo dudas sobre cómo iba a afectar o impactar todo. Pero mi preocupación principal no es cómo le va a hacer Walmart, porque pueden ustedes decir que Walmart y otras corporaciones pueden lidiar con esto y no va a contratar menos gente. Pero mi principal preocupación, los negocios pequeñitos y cómo les va a impactar. Esto abre muchas preguntas y espero que las otras dos personas cubrirán algunas de estas preguntas en su charla o si se les pueden repetir a ellos también cuando terminen. Así es que esperemos que cubran algunas de estas preguntas. Creemos que sería mejor tomar preguntas individuales para cada persona. ¿Hay alguna otra pregunta para el señor Hoffman en este tema? No, okay. Then next, I'm going to Entonces, introduce Lucas ahora voy Zucker. a presentarles a Lucas Zucker. Lucas is the Policy and Communications Director for Es el CAUSE. director de comunicaciones de CAUSE. Tiene un título de Economía Política de Berkeley y ha trabajado para la economía sostenible. Ha servido en la Comisión del Trabajo de Berkeley y especialmente en el Comité para las Familias Trabajadoras. En CAUSE ha trabajado para acceso a los alimentos sanos. A los derechos de los votantes, tráfico público, transporte público, derechos de los inmigrantes, vivienda a precios accesibles y calidad a los trabajos, acceso a los trabajos de calidad. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Quiero hablar un poco sobre el impacto específicamente del incremento del salario mínimo en Santa Bárbara y después de la cuestión moral. Gracias a Dios, yo abogo por un salario mínimo elevado porque trabajo para CAUSE en Oxnard, en Ventura, en Santa María, Santa Paula. Y trabajo organizando a las familias de bajos recursos e inmigrantes. Entonces, la razón moralmente por la que apoyamos un incremento al salario mínimo es porque se necesita que su salario le permita mantener a su familia. Hay miles de personas en esta comunidad que trabajan como cocineros, jardineros, sirvientas, para que Santa Bárbara sea este lugar tan maravilloso, pero que no pueden cubrir sus gastos con lo que se les paga. El año pasado, el Día de Trabajo, hablaron muchas personas y se juntaron ese día para hablar sobre elevar el salario a $15. Iba a estar en las boletas para votar en noviembre.
y se suspendió porque el Estado lo subió. Pero vamos a hablar sobre las personas que son afectadas por esto. Si usted es una mamá de 2 personas, de 2 niños, eso no es suficiente para para vivir en ningún lado, ni en Santa Bárbara ni en otro lado. O sea que para poder cubrir los gastos de su familia, es lo que significa que nadie le puede cuidar a su niño. O sea que si tiene que figurar si el hermano mayor va a cuidar al menor o si no puede comprar la comida nutritiva que necesita y les tiene que dar comida chatarra porque es más barata y eso puede costar más gastos a la larga. O no llevar a los niños al doctor precisamente porque no tiene el dinero, porque tiene que pagar su renta, aun si eso va a ser más caro más adelante para su familia. Pero la razón por la que pasamos el salario mínimo elevado en California es porque le va a dar mejores oportunidades a la familia, porque en el año 2022 o 2023 esta persona va a ganar $15. Eso quiere decir una transportación más confiable para llegar a tiempo a su casa. A lo mejor puede comprar un coche que no se le va a descomponer todo el tiempo. Pero no va a poder tomar, si pierde un camión que no pasa hasta dentro de 2 horas, pues es terrible porque va a perder probablemente su trabajo. A lo mejor puede usted invertir al doctor o al dentista porque ha tenido un dolor de dientes y es imposible para este niño enfocarse en la clase. O a lo mejor lo puede poner en un campamento de ciencia en el verano. Ahora, esta madre que supuestamente está trabajando a $15 por hora en Santa Bárbara, y eso puede ser todos los trabajos. Y hay veces la gente de afuera piensa que Santa Bárbara es una comunidad muy rica y vienen y compran casas, pero cuando se fijan en los trabajos, en realidad muchos de estos trabajos están concentrados en el turismo, en la hospitalidad y servicios alimenticios. Y además, a pesar de que los empleados aquí ganan muy poco. Estos trabajos casi lo tienen muchos inmigrantes latinos. Limpian las habitaciones, trabajan en las cocinas. El 92% de los trabajadores que tienen estos trabajos son adultos. Entonces vamos a echar a un lado que son adolescentes, que es su primer trabajo y que están ganando un dinerito que pueden gastar su dinerito en jueguitos de computadora. Y esto no es así. Son familias que están criando a sus hijos así. La industria del turismo está creciendo mucho en Santa Bárbara, igual los restaurantes, pero los trabajadores están ganando menos y menos. Entonces, el salario para las personas están declinando, mientras que el costo de la vida va para arriba y para arriba. Un departamento de 2 recámaras, y eso no es una casa, es un departamento. Ha ido de 1,500 hasta 2,400. Y si usted es una familia, no vamos a hablar de madres o padres solteros, pero si ustedes tienen una familia, este es uno de nuestras típicas familias modernas en donde los 2 padres trabajan tiempo completo. Entonces, 2 padres trabajan a tiempo completo al salario mínimo, necesita pagar 3/4 de su salario nada más para pagar un departamento en Santa Bárbara. 3/4. Y eso es antes de impuestos. Y eso le deja prácticamente nada para gastar en alimentos, ropa, otras necesidades.
o si quiere llevar a pasear a sus niños o ponerlos en un campamento durante el verano. Entonces, la ciudad de Santa Bárbara calcula, en realidad debería de ser como $17 para hacer un salario con el que se pueda vivir y pagar por las necesidades básicas. Las compañías que trabajan con la ciudad tienen que pagar por lo menos esa cantidad. Entonces, la ciudad ya está reconociendo que el salario tiene que ser más de $15. Entonces hay un caso moral para toda la comunidad. Cuando las familias de bajos ingresos tienen dinero para vivir decentemente, y todos nos beneficiamos, porque $15 de salario mínimo nos permite poner $63 millones en los residentes locales, y esos residentes lo van a gastar y a circular en nuestra economía. Entonces, esos trabajadores están sí recibiendo ingresos, pero también los están gastando en Santa Bárbara, en las tiendas como Albertsons, en centros de cuidado de niños, y todo ese dinero circula en nuestra economía. Esto transforma nuestros vecindarios como el lado este y el lado oeste, el West Side y el East Side. Y obviamente esto significa más seguridad pública, una mejor educación y ayuda a los negocios, porque los típicos negocios de Milpas, si usted tiene un negocio en Milpas, la mayor parte de sus clientes son las personas que viven en ese vecindario que ahorita no tienen mucho dinero para gastar como clientes, ¿verdad? Entonces, sabemos que cientos y miles de muchas personas vienen a disfrutar de los hoteles, de los restaurantes, de nuestras calles, y estas personas son las que atienden a todos los turistas y merecen un incremento de su sueldo. Lo que quiero también es hablar del impacto en los negocios, y yo también tengo una preocupación por estos negocios pequeñitos, y los negocios nos emplean, ¿verdad? Pero creo que el incremento es bastante exagerado, más bien que los daños que se pueden causar son muy exagerados. El trabajo y los costos del trabajo es como un 20%. La realidad es que los negocios gastan muchísimo más en la renta y en otras cosas que en sus trabajadores, y por lo tanto un 15% o un 50% en los empleados no quiere decir un 50% de incremento en todo el costo del negocio. UC Berkeley hizo un estudio que hizo el impacto del salario mínimo, el incremento, y también vio el impacto de los negocios, y me parece que no está en ese artículo, pero ahí dice que los negocios tendrían que elevar los precios como menos de un 1%. Cuando yo vi eso, en realidad me llamó mucho la atención porque se vio bastante bajo. Entonces es precisamente porque los gastos de los negocios y los empleados es bastante más bajo que cualquier otra cosa. Cuando usted eleva los salarios, hay mucho menos rotación de personal, especialmente en los negocios grandes, ¿verdad? Que en un año casi todo mundo se va de ese trabajo y encuentra algo mejor, se van. Entonces el costo de entrenar nuevo personal es muy, muy alto. Entonces menos rotación le recorta sus gastos, y cuando el empleado es más productivo,
produce más. Cuando está más contento, gana mejor y produce más. Entonces, y una de las cosas que también se tiene que tomar en cuenta entre los millones de residentes pueden venir a contratar a los empleados, ¿verdad? Henry Ford, ustedes habrán oído, el modelo T puso el coche del modelo T y le subió el sueldo a sus empleados para que pudieran comprarlo. Entonces, para que las personas pudieran comprar sus productos. Entonces, todo esto lo que quiere decir es que es cierto que sí es un territorio no descubierto todavía. Nadie tenemos en ninguna parte de los Estados Unidos son $15 el salario mínimo. Esto nos puede llevar a algo, una cosa muy buena económica o muy mala. En realidad, la mayor parte de las gentes dice que va a ser a la mitad, ni muy bueno ni muy malo. Pero a $15 la hora nunca se ha hecho. Pero hay lugares en que ya casi están ahí. En Seattle, en el 2013 subió y se ha ido incrementando y va a llegar a los $15 en unos meses. Y según sabemos, todavía no se ha colapsado ni ha pasado nada catastrófico. Entonces, alguna de las cosas que tenemos es la experiencia en ciudades como Seattle y San Francisco que ya casi llegan a los $15 y hay una razón por la que no se han colapsado. Y esto tiene que ver con las cosas que he mencionado. Como dije, los estudios en la mayor parte han mostrado, si se fija en los distintos estados, uno sube el salario mínimo y ustedes pueden ver a los restaurantes y hay veces ustedes ven y ustedes se pueden fijar lo que pasa cuando no hay un efecto significativo en cuestiones de desempleo. Entonces, a lo mejor puede ser así o puede ser un poco más, pero yo no creo que sea porque el incremento no tiene un efecto, sino puede tener algunos de esos efectos negativos en donde los dueños de los negociantes tienen incrementos en sus gastos, pero también tienen los beneficios, especialmente de sus trabajadores que están ganando más dinero y gastando ese dinero localmente. Entonces, las personas que estudian economía o que se fijan en estos temas desde un punto de vista simple de demanda y oferta, y no ven todos los números que se necesitan, porque también tenemos que contar que son personas, seres humanos, que ponen todo y pueden poner más en su trabajo y porque lo quieren cuidar, porque se pueden hacer más productivos cuando están pudiendo vivir bien. Y los trabajadores también son consumidores, todos lo somos, trabajadores y consumidores. Entonces, si se ve este incremento en los ingresos de las personas, eso va a regresar a incentivar la economía local. Y estas personas van a poder gastar quizá un poco más. Una persona con mucho dinero solamente puede comprar suficientes casas y yates. Una persona que gana el mínimo, ellos están viviendo de cheque en cheque y eso va a regresar a la comunidad porque lo gastan en alimentos que crean trabajos aquí en Santa Bárbara. Entonces, por eso es que cuando la gente se fija en darse cuenta que hay más que solo números en una hoja,
Entonces se dan cuenta que tienen los malas cosas no son catastróficas y que hay muchas otras cosas que no se han tomado en cuenta. Entonces vamos a ver al final del día. No sé, no sabemos cómo se va a ver cuando $15 estén en todo California, en todo el estado, en lugar de como ciudades, en San Francisco y Seattle. No hemos estado a ese nivel todavía, pero solamente podemos esperar hasta el 2022 o 2023 para ver qué sucede. Y por eso es que yo me siento muy optimista de que algunos efectos del empleo va a ser más positivo que negativa con la productividad incrementada y que va a tener un efecto muy grande en las miles de personas en nuestra comunidad y en todo el estado. Y que es para invertir ese dinero en salud, educación, seguridad, etcétera. Entonces, otra parte para convencernos es que algo está no funcionando en nuestra economía por muchos años. En todo el país es que los salarios han estado parejos o se han ido para abajo desde hace mucho. Y muchos creo que no le dicen, cuando le dicen estamos recuperándonos, pero la gente siente como que estamos en una recesión todavía. La verdad es que las corporaciones tienen unas utilidades increíbles, pero mucha gente no está viendo eso en sus salarios. Y esto sucede en una cosa muy comparando salarios y productividad. Productividad es lo que los trabajadores están produciendo, ¿verdad? Por el empleado promedio. Pero si se fijan muchas generaciones atrás, esos están los trabajadores les producen lo que usted le pague. Si usted les produce $19 o ya sean sándwiches o computadoras, eso es lo que se les paga. Pero por alrededor de los 70s la productividad siguió subiendo. Ahora somos como país mucho más productivo que antes, pero los salarios se empezaron a separar y es una diferencia muy grande entre lo que el trabajador estaba produciendo y lo que se le estaba pagando. Y entonces ahí fue donde hubo un cambio muy fuerte en donde los patrones salían siempre ganando y los empleados no. Las uniones declinaron, otras leyes del trabajo, muchas otras razones, pero sea lo que sea, algo no funciona y las personas no están recibiendo el pago por lo que están produciendo. Y lo ve aquí en California. Desde el 1979, los trabajadores han visto que sus salarios han declinado significativamente. Pero desde el 79 solamente el 40% nada más han subido su ingreso. Y la economía desde el 1979 se ha disparado en California. Y antes no se veía la economía de California, pero sin embargo los trabajadores de bajos ingresos y de ingresos medios no han visto ese ingreso tampoco. Entonces, si estamos viendo a los trabajadores de ocupaciones que ganan menos de 30,000 años, las gentes que trabajan en los hoteles, que trabajan en los restaurantes en State Street, las personas que están cuidando a las personas mayores o a personas con deshabilidades, ellos hacen menos que eso y sus salarios han visto que se han reducido desde esta recesión. Entonces, lo que vemos en todo el país es que conforme el país está recuperando,
Eh, A lo mejor suena un poco optimista. Ahorita está bastante fácil comparado con algunos años el encontrar un trabajo, pero los trabajos que las personas están recibiendo son de salarios muy bajos. No tienen ninguna historia de uniones, son trabajos hechos por mujeres tradicionalmente o por inmigrantes y tienen un estigma que aunque usted se puede imaginar que uno de los trabajos más pesados es de los trabajadores del campo. ¿Qué tal alguien limpiar las casas? ¿A quién le gusta? A nadie, ¿verdad? Es un trabajo muy fuerte. Pero como lo habían hecho nada más las mujeres, entonces no son bien pagados. Estos son los trabajos que ahorita están creciendo, que están aquí y, y, y las industrias de la construcción, por ejemplo. Y estos son los trabajos de las cocinas, de los hoteles, de los restaurantes. Todo esto no se puede mandar a manufacturar en ningún otro país. No se puede mandar a una persona, alguien que está dándole vueltas a las hamburguesas, ¿verdad? Entonces, a lo mejor puede mecanizar ciertas cosas de esto, pero en realidad la gente no quiere que está cuidando a su tía con incapacidades, que sea un robot, ¿verdad? Si usted va a un restaurante, usted quiere un mesero, o alguien que le diga no quiero las cebollas, o le voy a hacer su hamburguesa como usted la quiere. Y esto no se puede mandar al extranjero. Entonces, esos trabajos son de salarios muy, muy bajos porque tradicionalmente así han sido, porque no tienen ningún peso para negociar. Entonces, Santa Bárbara, somos muy familiarizados con todo esto. No tenemos mucho de manufacturación de cosas ni nada de eso. Santa Bárbara es un lugar de servicios, no es de manufactura. Entonces es por eso que vemos la desigualdad muy vasta que existe y en todos los problemas sociales también que vienen junto con esa disparidad. Y para mí es la primera razón por la que estoy de acuerdo a elevar el salario mínimo. Entonces, pueden tomarse acciones con los descuentos en los impuestos. Hay muchas cosas que se pueden hacer que no son aceptables aquí en los Estados Unidos, como un ingreso universal básico, pero no se puede, aquí no se habla de eso. Entonces, hay muchas políticas que se puede hablar sobre la necesidad de muchas otras políticas, además del incremento a los salarios. Y no creo que nada de eso, de las cosas malas que se han hablado, vayan a pasar en realidad si se aumentan los sueldos. Hay gentes que no recibirán ese ingreso, como los contratistas y otros, pero creo que el incremento va a sacar a mucha gente en nuestra comunidad de la pobreza. Muchas gracias. Gracias, Lucas. ¿Quién tiene alguna pregunta directa para el señor Zucker? Okay, then we're going to move ahead. Okay, And of course, we'll nos vamos have some time when a seguir. Mr. Vargas gets through, where we can ask him questions as well as any of our Y también le vamos a preguntar al señor Vargas otras preguntas. I'm sorry. Oh, it does say 5-minute break, doesn't it? Let's take a 5-minute break. Vamos a tomar un descanso de 5 minutos We'll start back. y vamos a empezar a la 1:15. Ok. Entonces nuestro tercer presentador es Marcos Vargas y él es el director
ejecutivo del Fund for Santa Bárbara, que es una fundación que sirve nuestro condado. También él es el fundador de CAUSE, que es una organización de justicia social que sirve a la costa central. Él ha sido el director del Concilio en Ventura County, la coalición de salario en el que se pueda vivir, y también en United Way. Ha recibido muchos premios en el 2014 como el ciudadano sobresaliente de la Asociación de Maestros, el premio de César Chávez por el liderazgo, y en 2003 él ha tenido su doctorado en planeación urbana de la Universidad de Los Ángeles de California. ¿Cómo están? ¿Todavía con nosotros? Qué bueno. Primero les quiero dar agradecer por estar aquí y por estar pensando en los asuntos que afectan a nuestra comunidad. Sí, yo estoy con el Fondo de Santa Bárbara y ustedes son una comunidad muy avanzada y progresista, y les estamos ayudando a las organizaciones a que puedan trabajo de justicia social, ambiental y de todo tipo. Y nosotros también apoyamos el incremento del salario aquí en Santa Bárbara. Me parece que mi trabajo aquí es decirles un poco del movimiento social más grande. ¿Cuál es el potencial de incrementar el salario para mejorar la justicia económica, no solamente en Santa Bárbara, sino también a nivel estatal y nacional? La intérprete me ha pedido hablar un poco más lento que los demás. Entonces, si me pueden decir, no estoy cansado, sino es que nuestra intérprete me ha pedido que lo haga, por favor. Entonces, quiero pedirles en mi introducción, decirles en mi introducción que hemos hablado del decremento de los salarios, y no solamente era por el outsourcing o por mandarlos a otro lado, sino el ataque a las uniones. Al no poder tener esa negociación colectiva, ha tenido un tremendo impacto. Localmente, este esfuerzo, y voy a hablar del esfuerzo local en el condado de Santa Bárbara, todo esto empezó con la campaña de salario para poder vivir más bien en el 2006, pero el esfuerzo para este movimiento empezó en realidad a finales de los 90. Las organizaciones comunitarias se pusieron en contacto con las uniones y crearon un movimiento para un salario más arriba para las familias, un salario mejor para las familias, para que puedan vivir y tener las cosas básicas como alimentos y salud, etcétera. Pero más importantemente, ese fue el principio del movimiento en favor de las familias trabajadoras. Como se mencionó, serían $17 la hora sin beneficios y 14 y pico con beneficios. Este es el movimiento nacional y empezó
Fueron como 180 ordenanzas que se han pasado desde Chicago y Nueva York hasta Oakland y otros lugares. Y el enfoque ahí fue bastante angosto. Se aseguraba que los contratistas que trabajaban con las ciudades o los condados tuvieran que pagar por lo menos el salario que fuera vivible, ¿verdad? Y eso se puso a $17. Y nuestro enfoque regional ha sido bastante bueno. También debería yo mencionar aquí en la Costa Central tenemos la distinción de ser una de las pocas un grupo de ordenanzas que se pasaron en Oxnard, en Port Hueneme, en el condado de Ventura, la ciudad de Ventura y la ciudad de Santa Bárbara. Y es un enfoque regional en ese incremento de los salarios a los trabajadores. Y de nuevo, la cosa increíble es que, y aquí es como me cuesta trabajo a mí construir una coalición, y siempre estamos buscando algo que realmente le interese a todos. Y esto es que las personas necesitan un ingreso que les permita alimentar bien a sus familias. Entonces, en Ventura hicimos una coalición de 62 diferentes organizaciones y en realidad a todo mundo nos interesaba todo esto para lograr estas coaliciones tan grandes que se hizo por ejemplo, esto de la justicia ambiental y muchas de las cosas también se enfocaron en eso y eran parte de los salarios adecuados. Las uniones también reconocieron que estaban teniendo problemas por muchas restricciones legales y que no podían llegar a las calles, y entonces las organizaciones comunitarias se hizo la lucha por los 15, y eso era para los trabajadores de las comidas rápidas, y otros trabajadores se unieron para poder pedir eso. Entonces ustedes CITEC en Seattle, ellos también incrementaron su salario mínimo, y eso fue muy único porque era un aeropuerto. Los trabajadores ahí empezaron con la trayectoria en Nueva York y en otras partes del país. Aquí en Santa Bárbara, unas personas se reunieron, gentes de las iglesias y de la comunidad y del trabajo. Entonces, en el 2015 se hizo una coalición y le fue muy bien. Hubieron muchísimas juntas a nivel del condado y para ver qué se podía hacer en este aspecto, y fue muy impactante el trabajo que se puso en esto. Y conforme la coalición se mejoró, una de las cosas que el fondo se hizo es que junto a un grupo de organizaciones no lucrativas, fueron como 60 me parece, y una de las razones por la que se hicieron esto es para ser proactivo. La oposición más grande aquí en la ciudad de Santa Bárbara en realidad vino de las organizaciones no lucrativas porque no tienen mucho dinero. Entonces fue muy interesante y pudimos hacer muchísimas cosas diferentes de frustración y de apoyo. Y la realidad era que los trabajadores de las organizaciones no lucrativas no se les estaba pagando bien. Y un director dijo, no podemos permitir que el sector no lucrativo de Santa Bárbara que se convierta en el sector pobre de Santa Bárbara. Esta persona estaba bien. En la realidad es que las organizaciones no lucrativas no estaban pagando bien. Entonces, se tenía que enfocar también en que las organizaciones no lucrativas pudieran recibir el costo entero de
de lo que ellos estaban dando. Entonces, hemos traído a diferentes sectores en Santa Bárbara, los hemos juntado y también a la comunidad de los negocios y las organizaciones de negocios como la Cámara de Comercio, y hemos tenido un sector mucho más grande porque en realidad es que los argumentos pueden ser a favor y en contra, pero en realidad aquí podemos hacer cosas todos juntos para reducir los efectos negativos. Pero lo que sucedió es que había dos cosas para incrementar el salario mínimo. Entonces, la coalición dijo, no podemos hacer una campaña local cuando estaban las campañas nacionales, particularmente porque a nivel estatal van a tener mucho dinero y realmente va a ser mucho más difícil para nosotros pasar una ordenanza. Debo de decir que aquí en el condado de Santa Bárbara la gente realmente apoya el incremento a $15 la hora. Y hay mucho apoyo aquí, pero la estrategia, dijimos, vamos a apoyar la estrategia estatal. Y estas provisiones locales hablaban de los asuntos de los que Lucas hablaba. Y adivinen qué pasó. Entonces al gobernador lo presionaron para hacer una legislación. Entonces por muchas semanas estábamos, tenemos que apoyar al gobernador. Y finalmente se hizo y ahora no estamos aquí debatiendo sí o no, si se va a elevar, ya está decidido. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los impactos potenciales y vamos a ver qué pasa con un movimiento un poco más grande sobre la justicia económica. Y también el gobernador ha pasado legislación y nosotros vamos a proporcionar algo localmente en Santa Bárbara. Una de las áreas que pensamos que es muy importante es el tiempo. 6 años en 2022 para cuando lleguemos a $15. Entonces esperamos que sea un poco más pronto. No se incrementa el tiempo de enfermedad pagado. Localmente estábamos viendo 7 días y estas son cosas que en realidad le gustan en Santa Bárbara porque ustedes les gustan los restaurantes y quieren que gente sana esté trabajando en ellos. Pero lo que realmente no logramos ningún incremento en el tiempo de enfermedad. Otra cosa que es un problema para los trabajadores de bajos ingresos, incluyendo a los estudiantes de UCSB, City College, y el robo de ingresos, lo cual quiere decir que no se aplica la ley y los patrones no pagan el tiempo extra o que clasifican equivocadamente a los empleados o no pagan el salario mínimo o hacen deducciones ilegales o hacen que los trabajadores trabajen más horas y eso trabaja mucho. Eso pasa mucho. Se han hecho muchos estudios del robo de salarios y cómo pasa esto. Entonces, la legislación estatal no habló nada al respecto. No se estaba hablando sobre incremento en el overtime. Se estaba tratando de hablar. Ahora se está permitiendo que más personas, los trabajadores, caigan en el área
está requiriendo que los trabajadores se les empiece a pagar después de las 40 horas. Ahora, si usted trabaja en el servicio, en el sector de servicio, y a usted le llaman y lo llevan para que trabaje, ya sea en una tienda o en un restaurante de comida rápida, si usted no puede tener una vida, si usted le van a decir cuáles son sus horas y esas horas se las cambian y ya tiene una cita para su hijo en el doctor o tiene cualquier otra cosa que hacer con su familia, no lo puede hacer porque lo pueden correr. Y también la cuestión de que la mayor parte de los patrones no ponen sus horarios y no sabe cuáles son sus horarios hasta que ya se acerca mucho el tiempo. No hubieron previsiones para eso tampoco. Entonces, ahora estamos en la situación de que tenemos una legislación estatal, no es suficiente. Hay previsiones que necesitamos seguir apoyando a nivel local o estatal, pero tenemos una oportunidad interesante, a pesar de todas las cosas que se oyen, que son terribles en las elecciones presidenciales. Hay un análisis crítico muy importante en Wall Street, así como sobre que las personas continúan haciendo un análisis. Y en algunas cosas todos los candidatos están teniendo una campaña para hacer estas cosas, pero cuando se habla sobre esto, se habla de esto especialmente sobre los trabajadores inmigrantes. Ahora, y que ahora se está criticando esto del 1%. Hay muchas maneras en que podemos estar apoyando la justicia económica. Entonces, aquí en Santa Bárbara, ahora estamos hablando sobre de cómo cómo podemos construir una coalición sobre la democracia económica. Por ejemplo, los derechos de los inquilinos. Muy pocos de los trabajadores que viven aquí pueden vivir, que trabajan aquí pueden vivir aquí. Yo vivo en Ventura y yo soy una de las personas que va y viene y va y viene. Y tengo un muy buen trabajo, pero hay veces que tomo el Vista Bus, el camión Vista, no lo uso lo suficiente. También me meto al freeway. Pero si se ve como todos esos trabajadores vienen de allá y porque no pueden vivir aquí. Y pasan la mayor parte de sus horas libres en un camión para poder llegar. Entonces, hay un movimiento regional para hablar sobre estos asuntos y me da emoción pensar en el potencial y me da gusto que el Fund for Santa Bárbara esté al frente de todo esto y ustedes están bienvenidos en esta coalición. Pero la noción de la democracia económica creo que en realidad está jalando mucha gente. El pleito por 15 continúa, o la pelea, y con eso los dejo. ¿Comentarios o preguntas para el señor Vargas? Para mí sería interesante saber cómo se sienten los dueños de los negocios minoritarios, o sea, de los dueños inmigrantes, porque parecería que los negocios de este tipo pueden perder algo, pero sería interesante tener la perspectiva. ¿Tiene usted alguna información? Yo anecdóticamente le puedo decir que mientras más se fija usted en el sector de los negocios, usted encuentra más apoyo. En el condado de Ventura, la ciudad,
que tenía el salario más grande, más alto, era la ciudad de Ventura. Y la Cámara de Comercio fue la primera cámara. Pero aunque eso no era de negocios de personas de una minoría, entonces una vez que involucra a los negocios, ellos son los primeros, puesto que los clientes van a gastar más en su tienda una vez que tiene la oportunidad de hablar sobre esto con los dueños de los negocios. Usted estaría sorprendido de ver que están apoyando todo esto, incluyendo la Cámara de Comercio Hispana. Me parece que apoyaron esto y entonces es importante hablar con ellos y tratar de traerlos a la mesa. I would just add great. That often in polls, Muy frecuentemente los dueños de negocios, 2/3, 70 y tantos %, la mayor parte de los, no solamente los inmigrantes, pero en general, apoyan este tipo de medidas. Y no creo que aquí en Santa Bárbara, en esto no he visto nada de la Cámara de Comercio Hispana, en esto último, pero es una organización con las que hablamos y todas esas organizaciones tienden a estar de acuerdo con esto. Las otras dos personas han tenido mucho más información en el campo. Yo no tengo mucha información sobre eso, aunque sería muy bueno tener ese tipo de información. Creo que es muy fácil para nosotros el ser muy filosóficos sobre lo que está pasando en el Estado. Y en realidad el Estado tiene en cuenta lo que va a significar para los negocios pequeños, pero no hace absolutamente nada para ayudar a los trabajadores locales con sus rentas. El tener un incremento en 6 años, eso me hace sentir muy mal. Entonces, ¿qué podemos hacer sobre esto? Usted tiene razón. Si un trabajador está viendo un incremento en 6 años y la renta es de hoy, ¿verdad? No les ayuda mucho esto. Entonces, hoy nos estamos moviendo con lo que podemos proteger a las personas, a los inquilinos aquí en Santa Bárbara. Estamos trabajando en un reporte que estamos sacando más adelante en este año, que se llama Las evicciones sin falta, porque no pueden pagar su renta, porque no es que no estén pagando o estén haciendo algo ilegal, sino porque está habiendo un incremento tremendo sin ninguna razón. Simplemente quiere sacar a las gentes para cobrar más. Entonces Santa Bárbara no tiene muchas de las protecciones de rentas como usted ve por San Francisco, en Santa Mónica, que protege a los inquilinos de las evicciones. Entonces estamos tratando de pasar una ordenanza para que eso sea tomado en cuenta. Ok, necesitamos un micrófono aquí. Estoy seguro que, como dijo Connie, estamos siendo muy filosóficos y en mi propio caso, a mí me ha preocupado mucho esto por mucho tiempo. Y a las gentes que trabajan para mí y que ganan un poquito dinero y
y ahora ya les estoy pagando $20 and work outside. la hora And it's abnormal y que economic trabajan fuera, behavior. It seems to me that's porque showing our values. creo que eso es lo que habla de nuestros valores y que las personas que tenemos este tipo de valores debemos hacer. Thank you. Gracias. Are there more questions, ¿Hay más more preguntas o comments? más comentarios? Did you fill out your form for us? ¿Ya So we llenaron can sus find out formularios para nosotros, para about this meeting ver today, qué les 'cause we're pareció always esta looking to junta? expand Porque siempre nos gusta estar expandiendo involvement. nuestra participación en la comunidad. Okay, Jane, do you want to come over here and use this mic or? Tell her to wait. Is there no mic? You just can't do anything right. No podemos hacer nada bien. This economic democracy. Put your mic This up. is economic Thank you. democracy. Esta democracia económica me gusta. There's so many ways to come at Hay tantas maneras de poder ayudar a la clase trabajadora y una de las principales es gratuito y de alta calidad el cuidado para niños. Esto habla de las mujeres y de los niños que no tienen ninguna ayuda y las iglesias creo que pueden ser un muy buen lugar para cuidar a los niños. Sí, podemos seguir teniendo silos y organizaciones de mujeres, trabajar con organizaciones de mujeres y nada más para mujeres, pero en realidad tenemos demasiadas cosas en común y usted tiene mucha razón. Una manera, un marco de trabajo como la democracia económica creo que tiene mucho más sentido para todos los trabajadores y todas las necesidades de los trabajadores, porque cuando empezamos se hizo para definir la economía sostenible y necesitamos ver todas las cosas desde un punto mucho más amplio, desde una sombrilla así y tratar de empujar a la legislación. El punto sobre cuidado infantil, estoy totalmente de acuerdo, especialmente para las mujeres. ¿Cómo puedes pagar más por la cuidar de los niños que de lo que ganas? Es imposible y por eso se ha subido tanto. Esto es una de las conversaciones muy grandes a nivel nacional, porque en todos lados. Y Hillary Clinton está hablando sobre esto y parece que eso va a ser la siguiente cosa que va a tener se va a estar hablando mucho y se van a hacer quizá leyes al respecto. Que a lo mejor eso va a ser el siguiente Obamacare, ¿verdad? Que va a ser un programa social muy importante. A ver qué pasa. Esa es mi predicción. Pero aquí localmente, nuestra senadora Hannibal Jackson ha sido una gran líder a nivel estatal. Thank you. More questions? Más preguntas, Comments? comentarios. Well, we're going to be over a few minutes early today. Vamos a acabar un poquito antes. Vamos a terminar un poquito antes. No se les olvide que la primaria es el 7 de junio. Esperamos que ya todo el mundo haya mandado sus votos. Y nuestro comité de servicio a los votantes estamos tratando de recibir sugerencias de lo que vamos a hacer con los candidatos. Así es que si alguien está interesado en eso, por favor, pónganse en contacto por email, por llamadas, como sea, y trabajemos todos juntos. Muchas gracias. Y gracias a nuestros presentadores y les agradecemos mucho estar aquí.